lo que estábamos asistiendo era como a un voto joven de derechas que se iba, en este caso, a Vox o a la ultraderecha. Los hiperliderazgos es lo que hay, y pobre también del partido que no cuente con cierto hiperliderazgo. Eso te lleva a un sistema electoral que en los bloques estos de izquierda a derecha que hablábamos antes hay cabida para dos fuerzas. Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, donde todos tenemos voz. Podcast producido por Diario La Colmena en colaboración con Sonora UC3M. Yo soy Abel Gómez y a mi lado me acompaña Sebastián Delgado, ambos presentadores del programa. El día de hoy nos acompaña Eduardo Bañón, experto en comunicación política, analista, columnista y profesor universitario en esta materia, quien también ha publicado su libro Lucha de Tribus, y hoy estaremos conversando un poco de esto, la comunicación política, la batalla cultural y la importancia que tiene hoy en el debate político. Así que, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Una de las ideas centrales que defiendes en el libro es que ningún partido nuevo surgido en la década de los 2010 ha conseguido salir del eje izquierda y derecha, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se ha debido todo esto? Bueno, creo que hay una preeminencia clara a que la política se siga desarrollando en este eje clásico de la izquierda y la derecha. Bueno, ya evidentemente un eje que surge allá por la Revolución Francesa. La cosa es que creo que sí hubo... Bueno, es un eje que en algunos territorios incluso convive con el eje nacionalismo o nacionalismo periférico, nacionalismo centralista, al menos en el caso de España. Pero bueno, a lo que también me refiero en el libro sobre todo es que ese momento post-crisis 2008, post-15M 2011, en el que bueno, emerge sobre todo también Podemos allá por 2014, es en cierta forma un momento populista, ¿no? En el que aquel Podemos originario, o que a día de hoy denominamos originario, realizaba un discurso en un eje abajo arriba que funcionaba o funcionó muy bien en ese primer momento, sobre todo por ese contexto, como digo, post-crisis 2008 y 15M. Pero luego la propia competición partidista también, incluso el propio desarrollo también de acontecimientos, institucionalización de este partido en concreto, lo acabó llevando también al final a competir en una lógica izquierda-derecha. Incluso con Ciudadanos no era un discurso rupturista, ni mucho menos, pero sí era un discurso inicialmente, en aquel momento en el que irrumpe en el panorama nacional, porque Ciudadanos tenía ya una trayectoria previa en Cataluña, sí era un discurso en clave reformista también, y que intentaba desvincularse de los dos grandes partidos, ¿no? Eso sobre todo a nivel de partido, pero bueno, a nivel también discursivo lo hemos ido viendo. Incluso Vox, en el caso de la ultraderecha española, le ha costado, incluso le cuesta a día de hoy realizar un discurso que se salga del eje izquierda-derecha, ¿no? Es cierto que vemos algunos atisbos antiélites, otros componentes, pero la lógica sigue siendo izquierda-derecha. Incluso a la hora de votar, es cierto que podemos hablar de voto de ira, de voto de castigo, de voto protesta, dependiendo de las elecciones, dependiendo de las opciones políticas, pero en líneas generales la izquierda-derecha o ese eje izquierda-derecha sigue sirviendo para explicar buena parte o para entender buena parte de la contienda política y sobre todo la contienda partidista, ¿no? Porque incluso más allá de discursos, si vemos la lógica parlamentaria, las mayorías al final se están articulando en torno a bloques. El sistema de partidos español se ha transformado, se ha dinamitado, como ha ocurrido con todos los sistemas de partidos occidentales desde esa crisis de 2008. Pero luego la lógica de mayorías se sigue articulando en bloques, ¿no? En el caso español, un bloque de derecha, un bloque izquierda, y podemos hablar incluso de un tercer bloque que serían partidos de ámbito no estatal, que en este caso han servido para articular mayorías con el bloque progresista, ¿no? Otra de las cosas, estamos constantemente en España hablando de polarización. Sí. En base a lo que piensas, ¿crees que la polarización responde más a un fenómeno social real o es una estrategia comunicativa que vienen aplicando los partidos? Es buena esa cuestión, porque muchas veces habla, yo creo que de una forma muy generalizada de polarización. Pasaba en su momento con el populismo, ¿no? El populismo parecía que era todo, o todo lo que
no encajase o algo así similar a la demagogia, ¿no? Cuando en la ciencia política estudiamos otros significados. Respecto a la polarización, lo que yo creo que está pasando sobre todo es que, al menos de forma particular en España, aunque evidentemente hay rasgos que son absolutamente comunes en este ámbito y en otros, en lo que pasa en la política española, quiero decir, no somos, ya adelanto que no somos tan especiales como a veces nos creemos, ¿no? Muchas de las cosas que pasan en este país a nivel político están pasando en todos los sistemas occidentales en mayor o menor medida. A lo que iba, el tema o sea, la cuestión de la polarización, lo que yo entiendo que está ocurriendo es una polarización que podemos calificar de tipo emocional. Incluso hay gente que lo ha estudiado con mucha mayor profundidad que yo. Vaya eso por delante, ¿no? Pero es una polarización emocional que está sobre todo en el debate político y mediático. En menor medida está a nivel de calle, pero está a nivel de calle sobre todo en cómo entendemos o vivimos la política. Es decir, no hay rupturas de relaciones familiares, personales por ámbito político. La gente que está metida en política puede salir a la calle y tampoco la insultan, por lo general. Quiere decir que ese tipo de polarización que igual sí hemos visto más en Estados Unidos en determinados momentos, en España no se produce. O sea, sí es cierto que si tú pones la televisión Claro. o un canal de YouTube de ámbito político cualquier día, parece que estamos en la guerra de Vietnam, ¿no? Por ser un chascarrillo. Pero lo que sí se percibe es esa polarización sobre todo como un juego mediático y un juego de discurso político. También yo creo que con ciertos matices. Creo que es también una polarización asimétrica, en el sentido de, creo que hay una estrategia también de crispación desde el bloque de la derecha, ahora que gobierna la izquierda o hay un gobierno de coalición progresista, y que además tampoco es una estrategia de crispación nueva, ¿no? Para quien ya tenga una edad, y esto también hay incluso algún paper por ahí que lo explica bastante bien, algún artículo académico. La derecha ya siguió una estrategia de crispación pues en la última legislatura de Felipe González en 1993-1996, en un momento que el Partido Popular de Aznar piensa que en el 93 ya va a alcanzar el gobierno. No es así, y esa legislatura hay una oposición muy dura. Es la época también pues, de casos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, Celgal, etcétera. Y luego habría otra segunda ola, que sería la primera legislatura de Zapatero, sobre todo. Es el momento en el que son las elecciones tras el atentado terrorista del 11M. A mitad de legislatura también se produce aquello que se denominó como proceso de paz en el País Vasco, con una tregua de ETA. Y bueno, estos serían como los antecedentes históricos. Yo lo que percibo es esta estrategia de crispación bastante desde el inicio, por la forma en la que Sánchez llega a la presidencia del gobierno a través de aquella moción de censura de julio de 2018. Hay un momento también importante, yo creo que con la pandemia y las medidas restrictivas por aquella por crisis sanitaria también. Acordaros de, no sé, bueno, en el barrio de Salamanca, aquellas caceroladas y cruzar y cortar la calle en el paso de peatones en Núñez de Balboa. Bueno, son atisbos que siguen muy presentes y que han estado, yo creo que desde 2018 también presentes, como digo, en los propios discursos, ¿no? Hemos escuchado hablar de Ocupa de la Moncloa, gobierno ilegítimo, etcétera. Por lo tanto, creo que esa polarización que siempre se hace referencia a ella de una forma habitual pues bueno, en los debates políticos mediáticos, está presente, pero ya creo que también de una forma bastante asimétrica, porque creo que hay una estrategia de crispación desde la oposición o desde sectores conservadores o incluso ultraderechistas también, ¿no? Y hablando de discursos y de narrativas, en el libro habla sobre algunos conceptos en los que están en disputa, así lo llamas en el libro, es decir, cómo consigue un partido apropiarse de términos
tan globales como puede ser la libertad, la seguridad o el feminismo. Es decir, cómo consigue un partido apropiarse de ese tema y hacer que el resto de partidos debatan en ese marco narrativo. Bueno, en algunos casos con constancia, en otros aprovechando ventanas de oportunidad, ¿no? Esto también, que ahora se hace alusión bastante a ello, que es la ventana de Overton también, ¿no? De cómo debates que igual se daban por superados y parecían inconcebibles, se va evolucionando hasta que son debates que empiezan a estar presentes o incluso posiciones que están aceptadas. Pero bueno, muchas veces también es una evolución de cierto tiempo, ¿no? Yo en el libro, por ejemplo, hablo del concepto de libertad. Nosotros no lo hemos vivido, pero nuestros padres sí, nuestros abuelos también, quienes vivían o hacían política allá por la década de los 70 o de los 80, cuando la libertad estaba muy asociada a una idea contraria a la dictadura franquista. En ese momento, pues la libertad la capitalizaba evidentemente la oposición democrática, y una oposición democrática que era mayoritariamente también de izquierdas o bueno, socialista, etcétera. Ese concepto evoluciona en los años 80 con la irrupción del neoliberalismo y acaba siendo pues apropiada, o ubicamos incluso con la derecha en un sentido de libertad individual que incluso en la Comunidad de Madrid se ejemplifica muy bien. Incluso antes hacía alusión a la pandemia, también con una explotación, a mi modo de ver, muy efectiva en términos discursivos, propagandísticos, bueno, de comunicación en general, que como digo, bastante exitosa. Incluso me atrevería a decir que este año estamos asistiendo a una campaña institucional por parte de Presidencia del Gobierno de 50, se llama 50 años en libertad, por el aniversario de precisamente el fallecimiento del dictador, que en cierta forma es también un intento de disputar, de significar ese concepto. Hay otros que vienen, pues bueno, más de una trayectoria también más asentada o hegemónica, como puede ser la noción de seguridad, ¿no? O inseguridad también, que normalmente cuando está en el debate político o mediático público en general, la vinculamos pues a inseguridad pública. En la derecha, por ejemplo, y la ultraderecha la explotan muy bien cuando la vinculan incluso a inmigración irregular, ¿no? No se habla de inmigración irregular en términos de derechos humanos, asilo, acogida o otros conceptos, sino que se vincula rápidamente a problemas económicos y sobre todo de inseguridad pública, ¿no? Por ejemplo, ahí la izquierda no ha sabido, no ha podido, no ha querido igual resignificar la idea de seguridad en un sentido material, post-crisis de 2008, en el sentido de pues seguridad en el empleo, no en términos de seguridad laboral, que también, sino de estabilidad o por ejemplo, en relación a la vivienda. O hemos visto otros que rápidamente, dependiendo del momento, ha habido como un momento hegemónico, y ahora estamos asistiendo a un momento de disputa o intento de resignificación, como ocurre, o yo creo que ha ocurrido con el feminismo y la igualdad de la mujer, en el sentido de en 2018 se produce una ola con manifestaciones masivas, parece que hay una aceptación en el sentido de que todo el mundo, de forma mayoritaria me refiero, parece que acepta determinados postulados, aunque sea incluso pues desde sectores de la derecha con un componente, una visión más liberal, pero eso se pasa a una fase de reacción o reaccionaria en la que se intenta disputar ese momento hegemónico, que incluso deja de ser hegemónico porque hay ya sectores más amplios que están disputando esas nociones, y estamos asistiendo a intentos de retroceso, pero no solo retroceso material, que también que normalmente suele ser consecuencia de retrocesos culturales, ¿no? Hemos pasado, como digo, de esa aceptación a escuchar discursos como ideología de género, claro, o otros sinónimos. Entonces, bueno, dependiendo cada cuestión, pues hay algunos que son de trayectoria más larga y otros que tienen más movimiento o cambio de
noción, como digo, en el imaginario colectivo de una forma más rápida o precipitada, ¿no? Sí, otro tema que tratas muy bien en el libro y que también está muy presente en el debate público es la idea de que los jóvenes, estos cambios en las dinámicas ideológicas de los jóvenes y particularmente cómo esta generación se está derechizando. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? Bueno, creo que tiene muchos matices, en el sentido de que cuando escribí el libro, de hecho, no, o sea, el voto joven, Vox no era, por ejemplo, en el caso español, no era primera fuerza electoral, que ahora, según los sondeos, parecería que así es. O sea, lo que sí se había producido ya, sobre todo en el caso español, a partir de 2018-2019, también muy consecuencia de esa irrupción de la ultraderecha en España, que está también vinculada a una reacción de un nacionalismo español en respuesta al proceso independentista catalán. Lo que estábamos asistiendo era como a un voto joven de derechas que se iba, en este caso, a Vox o a la ultraderecha. Eso era significativo, pero también era muy acorde un poco a esta cosa de rebeldía que la ultraderecha está capitalizando muy bien en todo Occidente, de rebeldía entre sectores jóvenes contra un gobierno, además en España, de coalición progresista, por lo tanto es de más fácil recorrido, por así decirlo, pero eran sobre todo votantes que sociológicamente eran votantes de derechas. Incluso esa ruptura, ya antes hablaba de Podemos y Ciudadanos, en aquellos años de irrupción de Podemos y Ciudadanos había una brecha generacional bastante importante entre votantes mayores de 45 que se iban a Partido Popular y Partido Socialista sobre todo, y votantes menores de 45 que si eran de izquierdas optaban por Podemos y si eran de derechas optaban por Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esa brecha generacional más o menos estaba ya presente ahí, y lo que hemos visto en un primer momento, sobre todo este lustro anterior, es que el votante de derechas jóvenes se estaba yendo a Vox de una forma, bueno, más o menos mayoritaria, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos normal. Creo que también hay un componente que muchas veces se pasa por alto, pero es bastante determinante, que es el momento en el que te politizas, ¿no? O sea, este momento posadolescente, adolescente o en edad universitaria en el que empiezas a interesarte por la política, que tu entorno se interesa por la política y que también pues depende un poco el momento en lo que también pues esté de moda o esté en auge, etcétera, puedes ascribirte con mayor facilidad a ello. Esto no, o sea, tampoco es nuevo, lo hemos visto siempre, o sea, no quiero hacer símiles, pero bueno, antes hablábamos de polarización, luego incluso podemos tocar medios de comunicación. Hay un componente también en esta cosa emocional que a veces parecemos seguidores de equipos de equipos de fútbol, ¿no? Pues si hay un momento en el que el Barça gane más títulos, pues seguramente esa generación de niños de 6, 7 años puedan ser más proclives a ser de la que del Madrid o viceversa. Pues aquí a veces pasa parecido, pero en una edad más avanzada, evidentemente, porque es cuando te empiezas a interesar por la política y con las opciones políticas diferentes. A lo que iba. No es lo mismo mi generación, que está politizada, por ejemplo, en 2003, 2004, en el No a la Guerra, el Prestige o la primera victoria de Zapatero, que una generación que tenga 5 años más mismamente, que ya se politizó en la crisis de 2008 y en el 15M, o una generación que se haya politizado en 2014-2015 con la irrupción de Podemos sobre todo, incluso también como decía antes, de Ciudadanos. Digo esto porque incluso se aprecia muy bien, sobre todo en los votantes jóvenes que se han politizado en 2018 con la llegada de Sánchez a la Moncloa a través de aquella moción de censura a la que antes hacía referencia, porque se han identificado evidentemente con Sánchez como líder del bloque progresistas o bloque de izquierda y como figura de presidente de gobierno, hiperliderazgo y todas estas cuestiones, que ese voto en 2023, por ejemplo, o incluso 2019 también, ese voto que estaba entre los 18 y 25 años en ese momento, era
fuerza o primera fuerza o mayoritariamente voto al Partido Socialista, sobre todo en el votante de izquierdas. En cambio, quien estaba entre los 25, 34, 35 años, incluso 45, el Partido Socialista tenía más dificultades de penetración, o los niveles de porcentaje en esos segmentos eran menores a 18-24, porque estaban politizados, como digo, en otros momentos en los que igual el PSOE estaba en horas más bajas o generaba mayor rechazo, pues por el recuerdo de la gestión de la crisis o los discursos de 2011 del 15M o 2014 de Podemos. Esto ahora está, o sea, ejemplifico todo esto porque ahora está ocurriendo en cierta forma por ejemplo, con Vox, ¿no? Hay un gobierno que puede tener mayor o menor desgaste, pero en cualquier caso es gobierno, y entre sectores sociológicamente de la derecha capta votante porque tiene un discurso más directo, más radical, más fresco en términos comunicativos en cuanto a formas respecto al Partido Conservador tradicional, en este caso el Partido Popular, y eso está ahí. Lo que pasa es que también estamos, creo que, asistiendo en este último año en el que Vox ha pasado de un momento de estancamiento electoral, incluso retroceso cuando salió de los gobiernos autonómicos, a un momento de expansión, que es en el que está ahora en términos electorales. Estamos asistiendo como que también está llegando a un votante con cierto discurso rupturista, antiélite política, que también ha coincidido con una cosa que yo creo que es importante, y hablando de resignificar, ahí la izquierda, las fuerzas progresistas pueden tener igual oportunidad, que es la idea de la derecha como buena gestión, ¿no? Que ha coincidido con un momento de la Dana en Valencia y cómo se ha gestionado la Dana, los incendios forestales en Castilla y León y cómo se han gestionado esos incendios, o recientemente el tema de los cribados de Andalucía, ¿no? Ya los datos macroeconómicos de España que van bien, es decir, que la macroeconomía en España está funcionando bien y está gobernando el PSOE, por lo que al final se están invirtiendo un poquito. Por lo tanto, ahí la izquierda en general o las fuerzas progresistas, yo creo que tienen una oportunidad de resignificar la idea esta de buenos gestores, que viene sobre todo de cuando el PP entró al gobierno después de crisis económicas, año 96 y año 2011. Pero que en cualquier caso, esa gestión también ha generado o ha aumentado incluso más la desafección institucional y la desafección política, y en ese sentido Vox, en cierta forma, está también recogiendo frutos de esa cuestión, ¿no? Y justo ya el Partido Popular cumple 7 años en la oposición y han atravesado ya 2 liderazgos. No han podido lograr volver al poder en ninguno de estos 2 liderazgos durante estos 7 años. Y a la par, justo lo que comenta, está creciendo, expandiéndose una fuerza más a la derecha del Partido Popular como es Vox. Entonces, ¿cuál crees que es la estrategia que ha seguido el PP, o cuál crees que es la que debería seguir? Si es apelar más bien por acercarse a ese votante moderado del centro, o más bien continuar una competición hacia la derecha. Claro, este es el kit de la cuestión, ¿no? Claro. En el sentido de ese dilema, el Partido Popular y todos los partidos conservadores europeos o occidentales en general están teniendo, y el Partido Popular, yo me atrevo a decir que no es una cuestión que no ha resuelto desde los tiempos de Pablo Casado y desde el momento que rompió Vox, ¿no? Porque no es lo mismo competir con Ciudadanos, que al final competías en cierta forma hacia el centro derecha o centro, lo cual también te podía facilitar la competición con el Partido Socialista desde el Partido Popular, que competir con Vox, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, el principal problema que tiene y que ha tenido, como ya digo, desde 2018-2019, es que no ha resuelto qué estrategia seguir con respecto a Vox y cómo relacionarse con Vox, ¿no? No es una cuestión sencilla, pero creo que incluso en momentos, antes hablaba de momento de estancamiento electoral de Vox allá por finales del 23, principios del 24, creo que la percepción de amenaza en el Partido Popular siempre ha sido bastante alta, incluso me atrevería a decir pues de cierto complejo, ¿no? Esto también le pasaba al Partido Socialista con Podemos en su momento. Esto evidentemente te genera
pues situaciones en las que tienes que decidir si vuelco la estrategia en endurecer el discurso, competir con vos, resolver esa competición dentro del mismo bloque, para luego irme a una competición con el otro bloque, que fue un poco lo que hizo el Partido Socialista con Sánchez después de que le costase aquel cisma de 2016-2017, pero que aquel cisma también tenía un trasfondo, sobre todo también estratégico, muy importante, precisamente de si compito dentro de mi bloque o compito con el otro bloque. Y lo que estamos viendo es que en este momento, además, cuanto más aumente Vox en las encuestas, más va a aumentar la intensidad competitiva, la intensidad de competición entre ambos partidos, y más condicionado va a estar el Partido Popular con Vox, ¿no? Creo que también se añade, aparte de esta explicación, que es una explicación de lo que ocurre, no una solución, porque sinceramente creo que el principal problema no es tanto lo que decidan, sino que no han decidido, o que la estrategia se vuelve en muchos casos ambivalente, de un día una cosa y otro día la otra. Y creo que esto se percibe, por ejemplo, en discursos cuando un día te hablan de moderación y otro día están radicalizando el discurso para que vos no les haga solapamiento, ¿no? O los eclipse. Entonces, como también hay un componente discursivo y de formas, creo que es muy, muy difícil, pero sobre todo creo que el principal problema es que no la han clarificado y no la han decidido, ya fuese una u otra, ¿no? Y luego creo que hay creo que tienen otro problema, que es que el liderazgo de Feijóo no está siendo todo lo exitoso que yo creo que desearían, ¿no? De hecho, los datos, por ejemplo, de preferencia de presidente del gobierno, valoración de líderes, ya no digo en el conjunto general, sino entre sus propios votantes, se percibe que son porcentajes más bajos de lo habitual o de lo que debería ser para un liderazgo consolidado. Creo que hay ese problema. Estamos además hablando de esta cuestión de la estrategia del Partido Popular en un sistema de partidos donde tiene una competición por su lado derecho, y además escogieron una cosa que también yo creo que no es menor, pero puede ser sintomática. Escogieron un líder que venía de un sistema de partidos, el gallego, en el que el Partido Popular es hegemónico, gobierna con mayoría absoluta y no tiene ningún competidor a su derecha. No, porque no saca ni un diputado. Claro, por eso, ¿no? O sea, es llamativo como en un momento en el que tenías un competidor fuerte, o bueno, más o menos fuerte, o que lo perciben como fuerte a su derecha, ellos escogen un líder de un sistema de partidos, repito, el gallego, que no tienen competidor a su derecha. Y luego también creo que hay otra cuestión que abordo en el libro, que ocurre con indiferencia, yo creo que ocurre con indiferencia del partido, sobre todo en PP y PSOE, al menos así ha pasado en los últimos años, ¿no? Que tenemos como partidos que a nivel nacional, estatal, están en la oposición, sus líderes conviven con liderazgos territoriales, en algunos casos muy fuertes, porque son comunidades autónomas pues con un peso muy importante en el conjunto del Estado, que a su vez son presidentes autonómicos, por lo tanto tienen el poder institucional, y en muchos casos compiten con el líder nacional, eclipsan o quieren marcar la línea. Lo vimos en su momento, antes hacía referencia al cisma del PSOE de 2016-2017, acordaros de Susana Díaz o otros varones territoriales socialistas, cómo querían tener más peso que el líder nacional o marcarle la línea, o incluso generaba confrontación o ruptura, como acabó ocurriendo. Le pasó a Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso, con el propio Feijóo, y le está pasando a Feijóo pues, con Ayuso, con Moreno Bonilla o con otros liderazgos territoriales que puedan ser, como digo, fuertes y a su vez tengan el poder institucional. Claro, y estamos viendo también que por lo menos el presidente de la Comunidad de Madrid sigue más o menos una estrategia más clara de qué hacer, que es venderse una ultraderecha, vamos a decir, viable, competir más con Vox, pero al nivel general del Partido Popular no tiene esta estrategia tan clara por todo lo que nos has comentado. Entonces, como muy curioso ver eso, que en el nivel autonómico, de pronto la decisión puede ser un poco más clara de lo que es en el conjunto nacional. Incluso es el Partido Popular de Andalucía, que tiene una línea, al menos en forma así discursiva,
de moderación y un perfil de presidente más amable, aunque bueno, en estos últimos meses o semanas está estallando problemas con la sanidad, ¿no? Pero la imagen de líder responde a otro tipo de narrativas o imaginarios, pero sí en una lógica de competir en un sentido más de moderación. Pero bueno, de todas formas se puede llegar a resultados igual similares con estrategias divergentes también, dependiendo evidentemente del territorio y electorado, Claro. como al que hacías referencia Claro, en Madrid. Pero por ejemplo en Extremadura lo que hemos visto ha sido más común aplazarla, es decir, deja que pase un poquito de tiempo porque al final se firmaron unos presupuestos cuando se hicieron las elecciones en Extremadura y ahora que se vuelven a tener que firmar otra vez los presupuestos, Vox pone unas condiciones que el PP no compra. Entonces el PP no compra, María Guardiola dice pues elecciones. Entonces es como que tampoco el PP, porque viendo el panorama político que tenemos ahora, el PP va a tener que pactar con Vox en toda situación, en todo ámbito, quitando Madrid, Galicia y demás. Entonces al final va a tener que decidir en qué cosas cede y en qué cosas no cede y qué resultados tiene ceder o no ceder. Claro. Ese punto también es clave para lo que hablaba de la estrategia, ¿no? Cuando llega la hora de gobernar, tu competidor es a la vez socio. Claro, Le pasó al Partido Socialista respecto a Podemos. ¿Qué pasó con el Partido Socialista y Podemos? Que cuando la competición era más intensa, es decir, cuando Podemos amenazaba con el sorpaso, el PSOE tenía miedo del sorpaso y Podemos quería sobrepasar al Partido Socialista, el acuerdo no fue posible. Claro. 2014, 2015, 2016, sobre todo, ¿no? Cuando empezó a ser, ojo, a nivel autonómico, como la distancia sí era mayor, sí claro. había acuerdos. ¿Cuándo a nivel estatal empezó a ser factible? Con la moción de censura de 2018 y tras las elecciones de 2019, cuando Podemos ya percibía que la idea de sobrepasar al Partido Socialista ya no era viable, ¿no? Y cuando el PSOE ya empezaba a dejar de percibir a Podemos como una amenaza de ocupar su espacio político electoral. Eso puede también pasar con con el Partido Popular y con Vox. Como Vox suba mucho en las encuestas y se aproxima al Partido Popular, yo deduzco que los acuerdos pueden ser más difíciles de lo que están siendo a día de hoy por esa lógica de politólogo, de alguna forma, ¿no? De lo que nos dice también la teoría y casos que hemos visto o estudiado. Pero eso nos devuelve también al dilema de la estrategia del Partido Popular. O sea, la estrategia del Partido Popular en ese sentido tiene que ser pues mantener una distancia lo mayor posible y cuando gobierne marcar muy claramente quién es el partido socio-minoritario, en este caso sería Vox, y cuál es el partido subalterno del bloque. Que lo esté haciendo o no, eso ya lo dejo a valoración de cada uno, ¿no? Pero Vox también, y esto tiene relación con el voto joven, que, bueno, se habla mucho del voto joven, pero el grueso que está entre los 25 y 45 también está votando a Vox de una forma significativa, pero a lo que iba es que Vox también explota muy bien esta cosa de partido de moda, partido emergente, busco puestos de gobierno que sean para dar batalla cultural y no tanto de políticas públicas, que también, pero sobre todo de una cosa más discursiva en la que pueda arrastrar al Partido Popular, lo pueda condicionar, le pueda explotar contradicciones también, porque claro, el Partido Popular también convive con una cuestión que es partido de gobierno, partido de Estado y partido de derechas. Vox convive en una idea de ruptura con el sistema político, a veces, que luego pueden ser los más establishment posible, pero discursivamente juegan a eso, pero no con una responsabilidad de gobierno que no han tenido, en el sentido de que sí han estado en gobiernos autonómicos, pero bueno, siendo socio minoritario, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también al Partido Popular le puede generar o le genera dificultades habituales. Y sobre todo también el PP que ha gobernado el país, es decir, durante muchos años, que eso también tiene una trayectoria, también todo su caso de corrupción, todo eso también le lastra mucho. Pasando al siguiente partido, que es el PSOE,
lo que hemos visto durante estos últimos años en el PSOE ha sido como una evolución a un personalismo de Pedro Sánchez en el que toda la política de partido se rige por lo que dice Pedro Sánchez, que ha conseguido de esta manera monopolizar, por así decirlo, ese espacio a la izquierda. Es decir, ya Sumar ya no es una... Bueno, antes Podemos, ahora Sumar no es una amenaza. Los partidos regionalistas tampoco son esa amenaza en la que le puedan quitar tanto voto. Al final están gobernando en Cataluña. Entonces, ¿cómo crees que debe seguir evolucionando esa estrategia del PSOE? ¿Debe seguir con esto o, por ejemplo, ante una previsible caída de Pedro Sánchez en elecciones, qué puede pasar después de todo este periodo tan personalista? Son muchas preguntas, pero bueno, es ¿hacia dónde se dirige el PSOE, por así decirlo? O sea, creo que estamos en un contexto político de coyuntura histórica en que los hiperliderazgos son absolutamente necesarios para la contienda electoral y partidista, ¿no? O sea, antes hablábamos de igual los problemas del Partido Popular con el liderazgo de Feijóo, la consolidación de ese liderazgo, incluso hablábamos de otros liderazgos como el de Ayuso, Moreno, Bonilla, y en sus territorios son hiperliderazgos, ¿no? En el caso de Sánchez y el Partido Socialista es obvio que hay un hiperliderazgo. También es cierto que siempre que hay un presidente del gobierno se vuelve hiperliderazgo en mayor o menor medida. Y creo que también el Partido Socialista evolucionó también hacia cierto hiperliderazgo porque necesitaba competir con otros hiperliderazgos, como era en su momento el de Pablo Iglesias en Podemos, ¿no? No obstante, creo que hay un componente también de cómo se han instaurado, por ejemplo, los sistemas de primarias en los partidos, que es cierto que necesitaban introducir mecanismos más participativos, una mayor, bueno, democratización, también en un contexto de demandas de cierta democracia directa post-15M, en un momento también en el que surgía Podemos, que discursivamente te hablaba de los círculos, de horizontalidad, aunque luego acabó también siendo un partido muy vertical, mucho más vertical incluso que el Partido Socialista. Pero a lo que iba es que creo que la forma en la que se han implementado las primarias en los partidos españoles también han fomentado o han contribuido o retroalimentado sobre todo los hiperliderazgos, ¿no? Incluso órganos intermedios o de contrapeso han perdido cierta relevancia. Pero de todas formas creo que la cuestión de los hiperliderazgos, como digo, también muy retroalimentado por el aspecto o los instrumentos, herramientas mediáticas, redes sociales, etcétera, contribuye mucho a ello en este momento y creo que es una cosa que asistimos pues en la mayoría de los países, ¿no? O sea, en Francia está Macron, que más allá de su momento político ha sido, y me atrevería a decir que es en cierta forma un hiperliderazgo, incluso enfrente ha tenido a Marine Le Pen, que era otro hiperliderazgo, lo estamos viendo con Estados Unidos a diario, incluso lo hemos visto en otros países de América Latina. Entonces, bueno, creo que tiene diferentes partes, pero todas ellas creo que dibujan un momento en el que los hiperliderazgos es lo que hay, por decirlo de alguna forma, y pobre también del partido que no cuente con cierto hiperliderazgo, ¿eh? Eso no quiere decir que no tenga que haber otros perfiles también en primera línea, o que sean liderazgos en menor o mayor medida compartidos, pero bueno, está ahí. Y también digo, o sea, introduzco ese componente o esa variable que también es importante de las transformaciones orgánicas de los partidos, de cómo han contribuido a ello, ¿no? El PSOE con su modelo de primarias, el Partido Popular en su momento también introdujo una parte de primarias que también pues daba un componente importante a ese aspecto. Y bueno, ya de Podemos o de otros que os voy a contar, ¿no? Incluso los partidos emergentes son partidos que han emergido en la mayoría de los casos. Vox igual sería el que menos, pero Ciudadanos y Podemos fueron en torno a hiperliderazgos, ¿no? Pablo Iglesias en el caso de Podemos y Albert Rivera en el de Ciudadanos. Y justo lo mencionabas antes, sobre el tema de Marine Le Pen y la ultraderecha. ¿Qué crees que ha limitado en el caso de España esta expansión o este boom electoral de Vox en este caso,
frente a otros casos como puede ser Marine Le Pen en Francia, Meloni en Italia. ¿Qué le está faltando a Vox para consolidarse como una fuerza tan grande, tan competitiva? Porque hoy no parece que pueda ser, al menos, la primera fuerza dentro de la derecha, ¿no? No parece que pueda ser primera fuerza de la derecha, pero estamos hablando de la tercera fuerza electoral del país, como mínimo a día de hoy, ¿no? E incluso los datos que tenemos electorales en este momento, finales 2025, nos hablan de que estaría arrastrando, captando a 1 millón de votantes del Partido Popular, ¿no? Entonces... pero bueno, comparto la pregunta en el sentido de que se han encontrado ciertas limitaciones que puede tener que ver con la parte de hiperliderazgo por un lado, puede tener que ver también con una parte discursiva y de posicionamientos políticos que estaban muy enmarcados en la ultraderecha y una derecha dura, ¿no? De si nos vamos a la típica escala ideológica 0-10 o 1-10, estaríamos hablando de posiciones 7-8. Entonces, ese discurso, antes hablaba de que el discurso rupturista de Vox se ha atisbado a veces con cosas muy puntuales, no ha estado ahí para que tener un electorado más transversal, más rupturista, porque era un discurso y un partido muy ubicado ideológicamente en la derecha, incluso en clases altas y demás, determinados espectros sociológicos del país. Hay una tercera componente que para mí es esencial y voy ahora con él, pero antes hablábamos de las estrategias del Partido Popular, etcétera. Si observamos Vox, ha habido una reconfiguración también del liderazgo, no de Abascal, pero sí de la esto que en ciencia política se llama coalición de élite dirigente, ¿no? Hemos visto como todos los que rodeaban a Abascal, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Ortega Smith recientemente, se han ido cambiando, sustituyendo. Si observamos en qué momento se ha producido eso, ha coincidido precisamente con el momento en el que Vox se ha estancado electoralmente, incluso ha retrocedido, estoy hablando finales de 2023, principios del 24 o a lo largo de todo 24, era un momento en el que Vox tenía una disyuntiva estratégica. Antes hablábamos de las disyuntivas estratégicas del PP, Vox tenía la disyuntiva estratégica de gobierno como socio minoritario o me salgo de los gobiernos y soy un partido de derecha radical, que hago una crítica profunda de los gobiernos del Partido Popular y sobre todo también del PSOE y lo que ellos llaman la progresía en su conjunto. Hubo un cambio estratégico. Estaban en los gobiernos, se salieron. Incluso se salieron con un discurso que en su momento parecía bastante lejos de tener pista de aterrizaje, que era un discurso anti-inmigración, que luego hemos visto como ese tema, de una forma también muy mediática, política, artificial, se ha ido haciendo hueco en la agenda y encontrando su espacio, incluso conviviendo con este discurso que decía de desafección política, institucional, etcétera. Creo que hay esos dos componentes de, como digo, hiperliderazgo y espacio electoral. Y hay un tercero que para mí es fundamental y que incluso puede servir para entender por qué Podemos no consiguió sobrepasar al Partido Socialista o añade una dificultad importante, incluso también Ciudadanos cuando decidió jugárselo todo a liderar el bloque de la derecha, que es la forma de Estado descentralizada. Antes hablábamos de los liderazgos territoriales, institucionales, a nivel autonómico. El poder territorial, el poder autonómico da un poder, da unos recursos, da también espacios electorales asentados, implantación territorial, que muchas veces se nos olvida que los dos grandes partidos tienen y los partidos que intentan competir con ellos no tienen o tienen en mucha menor medida. Incluso liderazgos territoriales fuertes, los líderes territoriales de Vox votan, el votante que vaya a votar a Castilla y León
que vaya a votar a Vox, que previsiblemente estará por encima del 20% de voto, va a votar a la marca, no va a votar al candidato autonómico, ¿no? Entonces, creo que, termino ya con esta cuestión, o sea, creo que es una cuestión central la descentralización del Estado y el poder autonómico que Partido Popular y Partido Socialista tienen o han tenido, ¿no? Incluso el PP en este momento tiene un poder territorial enorme después de las elecciones autonómicas del 23. Y algo que me parece muy interesante con el tema de la derecha es que, más allá también del PP Vox, comienzan a aparecer otras alternativas en el espectro de la derecha. Vimos una Elvice Pérez en las elecciones europeas, que metió 3 eurodiputados, aunque ha mermado significativamente en las encuestas, pero también se asoman iniciativas como la de Iván Espinosa Los Monteros, o tal vez perdón, en la centroderecha tal vez podemos ver el resurgimiento de otras alternativas. Entonces, ¿cómo crees que estas apariciones de nuevas figuras configura también las dinámicas dentro del PP y de Vox? Bueno, creo que no las condicionan, salvo que se vuelvan significativas. Perdón. Esto nos lleva, o sea, esto llevaría a otra pregunta, que es si hay espacio político, sobre todo electoral, para terceras fuerzas dentro de cada bloque. Yo personalmente me atrevo a decir que no. O sea, con el sistema electoral español actual, que todo el que lo conozca un poco sabe que tiene esta desproporcionalidad práctica en los distritos electorales, en las provincias que reparten pocos escaños y que genera sistemas cuasi mayoritarios, porque en términos efectivos necesitas un porcentaje bastante más elevado que la propia barrera electoral para obtener representación en esas provincias. Eso te lleva a un sistema electoral que ya hemos visto que en los bloques estos de izquierda-derecha que hablábamos antes, hay cabida para dos fuerzas políticas y gracias, ¿no? De hecho, hemos visto como Más País en su momento no tuvo recorrido porque se quedó minoritario en ese bloque, más allá de que consiguiese un par de escaños en Madrid y uno de Compromís en Valencia en noviembre de 2019. Hemos visto cómo las tres fuerzas que había en 2019 en la derecha se acabó dinamitando o expulsando del sistema de partidos a Ciudadanos, porque no había espacio, y creo que en ese sentido es prácticamente imposible que haya una tercera fuerza. Otra cosa es que pueda surgir alguien que sustituya o acabe sustituyendo por ocupación del espacio electoral a alguna de las que hay en una reconfiguración dentro del propio bloque, ¿no? Pero llevándolo, por ejemplo, a términos prácticos, para que quien nos escuche, nos esté viendo, lo visualice, el sistema electoral, si tú estás por debajo, el sistema electoral español, en elecciones generales, por matizar, si tú estás en un porcentaje de voto en el conjunto del Estado por debajo del 12-11%, el sistema electoral en cierta forma te penaliza o no te rinde de la misma forma en esa transformación de votos en escaños. De hecho, ese es el principal problema que tiene a día de hoy el bloque progresista, que Sumar está en un 7 y Podemos en un 3 en las encuestas, ¿no? No es nada nuevo, en su momento lo sufrió la Izquierda Unida, por ejemplo, de Gaspar Llamazares, lo sufrió la UPyD de Rosa Díez o otras tantas fuerzas políticas, incluso en los años 80 el CDS de Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo muy difícil. Una cosa es irrumpir en unas elecciones europeas, obtener cierto voto, además con una participación mucho menor, unas elecciones de lo que se conoce como elecciones de segundo orden, pero en unas elecciones generales veo prácticamente imposible a día de hoy que irrumpa alguien si no es ocupando un espacio que ya está en otras formaciones políticas. Es decir, no veo espacio para una tercera fuerza en el bloque de la derecha o el centro derecha.
Incluso esto enlaza también con la parte territorial que hablaba antes, Claro. ¿no? Implantación territorial, pues estamos viendo como partidos que han irrumpido también con esa parte de hiperliderazgo, pero con una implantación territorial menor o en muchos casos inexistente, tienen dificultades precisamente por esa cuestión. Pues con eso terminamos la entrevista formal y pasamos al buz o no. El independentismo catalán ya no vende. Buz. Hemos visto incluso recientemente el estudio del CEO catalán y a día de hoy los ejes y las preocupaciones del votante catalán se están yendo más a cuestiones como seguridad, otras cuestiones materiales y no el independentismo. La batalla cultural es el principal movilizador del voto. Buz, en un sentido de que estamos en un momento que siempre ha sido así, pero este momento es mucho más acentuado, que el voto tiene un componente emocional o identitario mucho mayor. Los partidos españoles están vacíos de moral o principios, solo piensan en el poder. No. Los partidos piensan en tener puestos de poder para llevar políticas públicas, pero creo que también hay un trasfondo de posicionamiento moral y de principios importante. Hay que reformar el sistema electoral español. Booth, en un sentido de que seguramente necesite algún matiz o modificación, porque estamos hablando de un sistema electoral incluso previo a la Constitución del 78. La izquierda se debe unir en una única fuerza. No tiene que ver, o sea, no tiene por qué en un sentido de rendimiento electoral, y además creo que hay una pluralidad importante, ¿no? Los símbolos nacionales pertenecen a la derecha. No, pero es cierto que la derecha ha sabido capitalizar mucho más los símbolos nacionales. Los varones políticos mandan más que el líder nacional. Booth, si estás si el líder nacional está en la oposición. Los jueces deben ser elegidos por los jueces. No, los jueces tienen que ser, o sea, el Consejo General del Poder Judicial seguramente necesita una reforma de la elección, pero no hay que olvidar que la justicia emana del pueblo, ¿no? Entonces, creo que los jueces tienen también que estar sujetos a cierta representatividad del conjunto de la sociedad. La meritocracia no existe. Booth. Creo que la idea de meritocracia sí ha estado muy presente, pero creo que el éxito que puedas tener en determinadas facetas en tu vida está muy condicionada por posicionamientos socioeconómicos, culturales de partida y del entorno más próximo, y también de cuestiones evidentemente materiales y económicas. Terminamos con el panorama de la comunicación está dominado por la derecha. Panorama mediático. Booth, en un sentido de que sí, los medios de comunicación tienen unas líneas editoriales mayoritariamente conservadoras. Bueno, con esto terminamos el bus o no. Tenemos una última sección que es La Voz del Pueblo, donde recibimos preguntas de la audiencia a través de nuestro Instagram, El Vocal. Así que son tranquilas. La primera de Sergio es: ¿cómo ha cambiado la figura del consultor político en la última década en España? Hace 10 años casi nadie sabía qué era la consultoría política y hoy ocupa un lugar clave en campañas, gobiernos y medios. ¿Qué crees que ha transformado el oficio? Bueno, creo que hay dos transformaciones, ¿no? En un sentido, la consultoría política, creo que con la irrupción de Podemos y la figura de los politólogos tuvo un protagonismo público hasta entonces inexistente,
Y luego la consultoría en sentido estricto de asesores creo que ha tenido una visibilidad mayor también seguramente por la figura de Iván Redondo como jefe o director de gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, ¿no? Pero creo que también en el sector privado hay un aumento también muy importante de la visibilidad e incluso también del número de consultoras de lo que en España llamamos asuntos públicos, que también muchas veces abarcan o son incluso otras exclusivas de ámbito comunicativo, y creo que también es un sector que en el caso español está en auge, ¿no? Entonces creo que hay esa dualidad de, por un lado, la consultoría privada o sea, que pues asesoras a partidos, evidentemente, o políticos, pero en términos comunicativos, pero también una consultoría de asuntos públicos también ligada a este ámbito, y luego la figura de asesor político en el plano institucional o el plano partidista, que con algunas personalidades, de hecho he citado a Iván Redondo, ¿no? Pero Miguel Ángel Rodríguez en el caso de Ayuso sería otro ejemplo de asesor, spin doctor, director de gabinete, también relevante, ¿no? E incluso añade, no me extiendo más, pero añade un componente también interesante que era muy de mundo anglosajón, sobre todo el caso de Redondo, de consultor independiente, profesional, que un día puede incluso asesorar a una acción política y otro día a otra, ¿no? Porque es cierto, y sobre todo cuando nos salimos yo creo, del plano de gobierno central, los asesores también para los partidos no deja de ser un recurso económico y humano, y muchas veces está muy centrado en figuras dentro del partido que responden incluso a lógicas no tanto técnicas como internas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cierto equilibrio con esas figuras en la opinión pública puede contribuir positivamente. Luego, la última pregunta, a ver, es un poquito extensa, pero bueno, vemos cómo el PSOE se mantiene fuerte en las encuestas a pesar de los escándalos recientes, al igual que el PP también se mantuvo fuerte cuando tuvo los suyos. ¿Hasta qué punto afecta la corrupción a los partidos políticos en España? ¿Acaso estamos inmunizados los españoles? Bueno, creo que habría que diferenciar también mucho los casos judiciales que a día de hoy están relacionados con el PSOE, con el gobierno. O sea, vamos, creo que no es lo mismo los asuntos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos que otros que tienen que ver con el entorno del presidente, ¿no? Eso por un lado. ¿La corrupción afecta a los partidos políticos? Yo creo que sí, vamos, en un sentido de que estamos precisamente asistiendo a cómo Alianza Catalana va a sustituir o está a punto de hacer un sorpaso, al menos en las encuestas, a Junts, y cómo Junts en su momento ya fue una transformación de Convergencia y Unió. Cito a Convergencia y Unió porque estas semanas ha arrancado el juicio contra la familia Pujol. Creo que es un buen ejemplo de que la corrupción pasa factura, ¿no? Hemos visto en Cataluña como una opción política ha desaparecido. Es cierto que a nivel estatal pues hemos visto casos de corrupción, sobre todo, por ejemplo, en el Partido Popular, que esta primavera tendrá los juicios de Kitchen, y en el Partido Socialista ha habido otros, pero bueno, se han recompuesto y siguen siendo partidos mayoritarios. Pero en cualquier caso, en los momentos en los que se ha producido sí ha habido cierto castigo electoral. También tenemos que entender que el votante, evidentemente, tiene siempre la opción de la abstención, y muchas veces es a la que se va cuando se producen estas situaciones, pero también hay una cuestión de oferta y demanda, en cierta forma, pues al final también, antes decía, un voto emocional identitario, en este momento incluso más. Al final votas también acorde a las opciones que hay, pues esto decía lo de oferta y demanda, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ahí un poco de dualidad de si se castiga, pero bueno, quien quiere ejercer su derecho a voto también juega con las opciones o alternativas políticas que tiene, y al final prioriza pues el componente igual de pertenencia sobre otras cuestiones más puntuales.
Y por añadir un último Sí, matiz, sí, adelante. por añadir un último matiz, creo que también en esta parte del comportamiento electoral muchas veces es consecuencia también de cómo los propios partidos reaccionan y gestionan la rapidez, la contundencia a la que responden a los casos de corrupción, ¿eh? O sea, creo que no es una cuestión ni mucho menos menor. Pues con esto damos por finalizado el episodio. Muchas gracias a todos los que estáis allí y muchas gracias a ti, Eduardo, por acercarte aquí. Nada, ha sido un placer charlar con vosotros. Yes.